En el caso de los registros acásicos, tal como yo los entiendo, tienen que estar en todas partes y en todos los niveles, niveles que serían todos los niveles de conciencia, y en cada reino existencial. Donde un reino existencial es la realidad externa ilusoria que es más o menos percibida y experimentada de la misma manera, por todas las almas de ideas afines que la están formando y manifestando, a través de sus acuerdos de percepción. Cada uno de esos reinos se convierte en un sistema autocontenido. Contenido por ideas que a su vez controlan las percepciones, y esas ideas son vibraciones porque todo pensamiento es frecuencia y vibración. Por lo tanto, como sistema autocontenido, tendría su propio inconsciente colectivo, que también es un campo telepático donde las almas, consciente e inconscientemente, comparten telepáticamente sus ideas con sus pares de ideas afines, a través de un campo etérico que todos comparten, porque están funcionando en el mismo nivel de conciencia, lo que significa que tienen una vibración similar. Y ese conjunto compartido de ideas inconscientes colectivas que se comparten telepáticamente no es otro que su nivel específico de los registros acásicos. Es por eso que pueden compartir sus ideas y pensamientos, a través del inconsciente colectivo de su nivel de conciencia y comprensión, simplemente porque ellos también funcionan como estaciones de radio y sus receptores, en sincronía con las ondas de frecuencia y vibraciones que transmiten sus ideas amigas afines, a través del campo telepático de su nivel. Tener ideas afines significa que tienen una frecuencia y vibración muy similar, por eso pueden leerse entre sí, incluso si no son conscientes de ello, como ocurre principalmente en la Tierra, donde las personas piensan que sus pensamientos y emociones les pertenecen por completo, cuando en realidad están absorbiendo y recibiendo pensamientos y emociones de las personas que los rodean físicamente, especialmente de aquellas que tienen una vibración similar a la suya. Es por esto que debes aprender a gestionar tus pensamientos y emociones para poder notar lo que viene de ti y lo que no, para que puedas descartar esos pensamientos molestos y emociones no deseadas que no te pertenecen. Recuerden que el cuerpo humano, todas y cada una de las células vivas que contiene, y no solo el cerebro y el sistema nervioso central, es un traductor y un adaptador para limitar las percepciones del alma, para encerrarlas en lo que llamamos el mundo de los vivos, de los reinos materiales. Por lo tanto, en sí mismo es también un sistema contenido, que es la base para la manifestación de un sistema contenido más expandido y compartido, que funciona a través de la estructura social de cualquier cultura compleja. Primer chat. La Tierra es una simulación. Bueno, no todo es la simulación, ¿no? La experiencia no lo es. Todo lo demás es. Nada existe. Solo si quieres que sea real. Desde aquí, desde el otro lado, no es real. La realidad es relativa. ¿Qué quieres decir con nada? Dijimos que la naturaleza en la Tierra existe, por ejemplo. No tierra, no temer, no erra, no cindriel, no avalón. Todo una idea mental. La materia no existe en absoluto. Solo mente y conciencia. Estás viviendo un sueño. Ah, estás hablando de ese nivel. No mezcles. Estamos hablando de simulación artificial, no mental. Veo uno y lo mismo, solo otro nivel. Veo la Tierra
y todo lo que hay en ella tan falso como Erra o Sindriel. Pero las personas se enfocan y se pierden en detalles insignificantes, como la Matrix lunar, y cosas que son realmente intrascendentes. Hermana, noticias para ti. Todo eso es el punto de vista taijeteano y es válido, pero no más válido que el de cualquier otra persona. Todo es mental y es parte del mismo juego de simulación. Simulación realizada con la mente, no con la máquina. La Matrix lunar y los ordenadores holográficos que insertan edificios ahí son una parte insignificante del todo. Pero si no hay una realidad objetiva y todo está en mi mente, ¿por qué hay reglas vigentes, por ejemplo, que no salieron de mí, como no poder bajar a vernos? Las reglas están ahí para conservar la experiencia que cada alma quiere, para conservar la lección de la vida. Reglas que salieron de ti, o de lo contrario, no estarías allí. Sí, creo que lo siento intuitivamente de esta manera, que en última instancia todo es mente, simulación, nada objetivo fuera de esa mente creativa suprema. Pero entonces, en el nivel de simulaciones creadas, hay reglas para mantener los juegos en un modo de juego, ¿correcto? Sí, exactamente, en niveles inferiores. Pero si tu mente crece lo suficiente, se expande, entonces te conviertes en parte de otro sistema o por encima del sistema y puedes comenzar a interactuar de otra manera con lo que llamas otras densidades y personas en ellas. Quieres que los taijeteanos te visiten, pero todo esto sería el equivalente de un jugador de fútbol a querer jugar con sus manos, no solo con sus pies, engañando. Sí, parece que mientras perciba el estado más bajo del juego, no puedo cambiar ciertas reglas. Así que desde la parte inferior del juego donde estoy jugando la ilusión del juego de realidad objetiva. De eso se trata el juego, ¿verdad? El juego se trata de lo que aprendes de la experiencia. Sí. Y sobre ese jugador de fútbol, ¿a quién se le ocurrió ese jugador y sus reglas? A mí, mente. Entonces debería poder cambiar esas reglas. El hecho de que no pueda significa que el juego está tan bien planeado que entonces me da la ilusión de la realidad objetiva. Necesitas salir del juego para cambiar las reglas o aprende a controlar todo desde adentro. Y sí, sé que es convincente, muy detallado, hasta la más pequeña mota de tierra en el camino o cada semilla de diente de león, pero sí cambias tus reglas. Es muy convincente, pero especialmente cuando se trata de reglas que aparentemente no tienen nada que ver conmigo, como las reglas de tu visita. Eso definitivamente hace creer que hay una realidad objetiva, al menos cuando se ve desde el nivel inferior. Complicado. Pero tienen mucho que ver contigo. Sí, lo sé. Puse la palabra aparentemente, nada que ver conmigo. Nada que ver conmigo quiero decir, no creé yo estas reglas, al menos desde el nivel inferior. Las aceptaste desde el nivel superior, pero desde aquí abajo, todo hace creer que hay una realidad objetiva. Ese es mi punto. No tuve elección desde el nivel inferior. Desde el superior puedo hacer que todos desaparezcan mañana o hacer lo que quiera, lo sé.
Si ayuda, ya no veo ninguna realidad objetiva. Más fácil para ti. Puedes caminar a través de las paredes, ver a través de las ilusiones, recuerdas cosas. No hay paredes, todo es un sueño. Todavía me encuentro con esas paredes inexistentes. Ni siquiera recuerdo mi casa en Taijeta, nada de nada. Todo lo que tengo es mi esencia. Eso siento y sé que es ilimitada. Y lo es. Eso es lo único realmente importante que debes saber. Sí, por eso en última instancia no estoy preocupada sobre no recordar, por ejemplo. Esa es una de las cosas más importantes que he estado tratando de explicar. Quién eras no es importante, y todo lo que es importante de quién eras, aún lo eres. Lo importante es quién eres y quién serás. Por lo tanto, no es necesario buscar la verdadera identidad de nadie. No existe una identidad verdadera y quien fue alguien es irrelevante. Lo que no es irrelevante es quiénes son y qué quieren ser, quiénes serán. Tu identidad en la tierra como Gosha es tan irrelevante y falsa como tu identidad estelar. Entiendo. Sin embargo, como dijiste antes, el alma se construye y se construye en experiencias, por lo que comprender algunas de esas experiencias anteriores sería bueno. Te hace entender más a ti mismo y por qué eres como eres. Eso es seguro lo que me dio a aprender acerca de mi identidad de Taijeta. Entiendo más por qué soy como soy, entendiendo mis experiencias y raíces, por así decirlo, que tuve antes. Aunque en realidad tampoco son mis raíces, solo más experiencias. Lo que hace las cosas aún más complicadas es que muchas de las experiencias y recuerdos están implantados y nunca los viviste. Sí, pero fueron implantados aquí en 3D, ¿no? Fuera de la Tierra, no. Donde sea. Estoy hablando de implantación artificial, como en semillas estelares en inmersión. La experiencia es lo que importa, eso es real. Y casi todo se implanta de cualquier manera, ahí y en 5D. Estoy tratando de disminuir la importancia de los implantes artificiales. La realidad en sí es artificial. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo implantas recuerdos en 5D y por qué? ¿Estás diciendo que alcanzaste el nivel desde el cual entiendes que toda la realidad física es implantada por algún arquitecto supremo? Nosotros, más allá del nivel 5D, lo sabía. Se hace solo con la conciencia, por el usuario, cada alma, a un nivel etérico antes de encarnar, y por interacción con otras versiones de cada persona o alma, como en interacción con su ser superior. En la Tierra también. Y luego, eso es hackeado por máquinas de frecuencia, ordenadores holográficos, pero de nuevo, también pueden hacer lo mismo en 5D. En 5D, sabes que hay juegos de inmersión completos, indistinguibles de la realidad. ¿Qué te hace pensar que solo se usan como entretenimiento? No, sé que también se usan para otras cosas, pero los implantes etéricos, desde el nivel etérico antes de encarnar, implantamos recuerdos. ¿Para qué? Para tener un marco de conocimiento básico, para poder tener la experiencia deseada. Por ejemplo, como humanos por primera vez, necesitan el recuerdo de otras personas que han estado en la Tierra antes que ellos.
para saber cómo interpretar las cosas, reaccionar y así sucesivamente. Véalo como un andamiaje para apuntalar las experiencias que cada alma quiere. ¿Pero quieres decir que está implantado etéricamente entre encarnaciones? ¿Cómo implanto eso en mí misma sin ordenadores? Con intención, con imaginación, siendo energéticamente y con frecuencia compatible con tener esas experiencias básicas. Jolín, sabía que aún no sabía nada. Por ejemplo, imaginar que eres Napoleón, si eso es relevante, e investigar todo sobre él, para que esos recuerdos imaginarios básicos sirvan de marco para los que tendrás. Por eso tenemos tantos Napoleones como una experiencia de vida pasada, un alma narcisista que implantó eso en sí misma. Además, esos recuerdos que están implantados no son tan falsos, porque como eres compatible en intención, frecuencia, interés quizás, entonces estás entrando canalizando las experiencias de Napoleón o de quien sea, porque todo está sucediendo al mismo tiempo, ya que no hay tiempo, lo que significa que si tú como alma eres compatible en frecuencia con Napoleón, entonces tú eres Napoleón. Y si alguien más, otra alma, también es compatible con Napoleón, él también será Napoleón, teniendo eso en común contigo. Entonces, en un plano superior, todo está conectado. Todo se fusiona como uno, sin límites claros entre qué es qué y quién es quién. Realmente somos todos uno. ¿Es eso similar a registros akáshicos? En cierto modo sí, pero nunca me gustó lo de esos registros akáshicos. Creo que es una forma limitada de expresar o de entender algo mucho más complejo. Más bien, simplemente accesando el llamado campo. Cuando canalizas todo lo que es compatible contigo y eliges eso, lo que es compatible contigo mueve tu frecuencia en consecuencia a voluntad. Pero si la memoria puede ser y puede igualar la experiencia, ¿por qué incluso tener más experiencias? Simplemente descarguemos o implantamos cosas en nosotros mismos y listo. ¿Los recuerdos de las experiencias equivalen a experiencias? Sí. Entonces, ¿por qué tener experiencias? Porque esos se convierten y generan recuerdos que luego se implantan en otras almas. Pero implantado es solo una forma limitada de hablar de esto. Segundo chat. Volviendo a los recuerdos implantados, algo con que terminamos ayer. Dijiste algo interesante al final. Te pregunté, entonces, ¿cuál es la diferencia entre sentarse en el sofá e implantar recuerdos en uno mismo y realmente tener experiencias? Y dijiste que es necesario para seguir llenando el banco de experiencias, mis palabras, para que otras almas jueguen, se implanten después. Me gustaría que me explicaras la diferencia entre una experiencia real y una implantada. No hay diferencia si los recuerdos que implantas son lo suficientemente complejos y significativos. Para el experimentador no hay diferencia. Pero dijiste que el alma crece con las experiencias. Entonces, ¿crece incluso con experiencias falsas, las implantadas? Aparte de la explicación simplista, que viviste algo y el otro no veo diferencia. Pero el problema reside en el momento en que implantas algo
una secuencia de eventos. El implante mismo es o será un equivalente a haber vivido ese algo, porque tiene una secuencia de eventos a través del tiempo percibido. Y eso es en sí mismo equivalente a vivir algo. Por eso digo que no veo diferencia. Es una experiencia que alguien tiene, y esa es la parte que cuenta. Si tienes a alguien en el sofá y vas y con cualquier medio le implantes un recuerdo, necesitará una secuencia en el tiempo. Y eso sería exactamente lo mismo que vivirlo para el experimentador en el sofá. Entonces, para el experimentador, implantar un recuerdo o vivirlo es lo mismo. Ok, entonces, ¿por qué todos los extraterrestres no hacen solo eso? Sentarse en sofás e implantarse con cosas. Digo extraterrestres ya que aquí no tenemos esta tecnología. Y no estamos hablando por ahora de implantaciones etéricas entre vidas. ¿Por qué vivir la vida en absoluto, entonces? Hacen eso, y mucho. Juegan inmersiones todo el tiempo. Pero no es lo mismo, porque sabiendo que no es real, le quita el valor como experiencia real. Puedes ver la puerta de la salida en tu habitación o en la nave con tu gato mirándote durmiendo. Eso no es lo mismo que una experiencia real. Oh, espera, ahora entiendo. Es por eso que hay inmersiones 3D sin memoria. Sí, y estás en el medio de ella. Sin embargo, incluso aquellos en los que sabes que estás inmerso, tienes el recuerdo de tocar una guitarra en el videojuego. También es un recuerdo. Cómo lo obtuviste no es relevante. Implantar cosas que el sujeto toma como reales equivale a ser lo mismo que haber vivido ese evento. Entonces, en esencia, cómo obtuviste la memoria es irrelevante. El hecho que la tienes es lo importante. Si te implantaron el recuerdo de robar un banco, por ejemplo, o de vivir exactamente el mismo evento como algo en tu pasado, en el punto de atención no observable de la hora, y como no sabes cuál fue implantado y cuál uno que viviste, para ti, como el experimentador, equivale a lo mismo. Entiendo. Pero mi pregunta sigue siendo ¿por qué vivir la vida? ¿Por qué no sentarse ahí con la máquina implantadora? Pero ahora estás en la máquina de implante de memoria. Es tu inmersión pod número 1007. El edificio que contiene tu pod dentro está bastante cerca de la playa, solo digo. Y, tecnológico o no, siempre estás viviendo implantes. No hay realidad viviente. Eso no existe como tal. Y esa es la realidad. Implantado con una máquina en Temer o por intervención de tu alma superior intemporal que ha diseñado su vida antes de encarnar. Y al mismo tiempo planificándola a medida que avanzas, ya que tiene múltiples opciones interactivas. Libre albedrío y no. Al final es simple. Un recuerdo es un recuerdo. ¿Y a quién le importa cómo se obtiene? Tercer chat. Entonces, ¿conoces los implantes con tecnología de 5D a 3D? Por cierto, fácil. ¿Qué pasa con los planos superiores? Aún más fácil. ¿Cuál es una característica básica de los planos superiores? Que se vuelve progresivamente más y más fácil a medida que subes en la escala. Manifestación. Entonces, para hacer un implante de planos superiores en quien sea y lo que sea, y me refiero a lo que sea y a quien sea,
Solo tienes que pensarlo. Solo tienes que desearlo. Así que planeas. Me gustaría que hoy las cosas fueran para esta vez de esta manera. Hagámoslo más difícil esta vez. Hagamos que mi avatar, mi ser inferior, no tenga dinero, pero tendrá amor, inspirándola a seguir y tener que lidiar con una crisis de salud. ¿Qué tipo de crisis de salud sería buena? Una epidemia, sí. No, mejor una falsa epidemia, que hace todo aún más interesante, porque ella está despierta y debe convencer a los demás como sea. Y las cosas son solo porque las piensas. Y ahí está tu implante. Puedes darle a tu yo inferior un trasfondo. Tal vez ella es buena para el violín natural. Entonces, le das recuerdos implantados de ser una maestra de concierto de violín en su vida pasada, falsa e implantada. Y eso es. Y es porque tú lo dices. Porque desde los planos superiores entiendes tanto que formas la materia, juegas con el tiempo a pura voluntad. Entonces, esas máquinas de inserción, pods de inmersión y ordenadores holográficos son de densidades bajas, inútiles y obsoletos. La conciencia lo es todo y realmente lo es. Crea un flujo de energía porque eso es lo que eres, energía pura de alta frecuencia. Y donde mires, tu atención fluye e interpretas las cosas como quieres. Y esa dirección de atención y lo que sea que estés imaginando es la gravedad. Tus pensamientos tienen una forma dinámica y precisa. Y eso significa que hay menos energía en un lugar y más en otro. Incluso para formar una mesa simple. Tienes más energía en la parte superior y en las piernas y menos entre las piernas, ya que debe tener una forma cuadrada. ¿Por qué debe tener una forma cuadrada? Porque quieres. Y esa secuencia ordenada de pensamientos está tan perfectamente ordenada que crea un flujo en el campo. Y el campo eres tú y tu flujo de atención de gravedad o la dirección del flujo donde estás mirando, pensando en mesa. Esa secuencia son los armónicos de una frecuencia de la que hemos hablado durante años. Entonces, tú eres el campo, eres el todo, eres energía. La energía de donde todo se genera. Tus emociones y sentimientos. Lo que te gusta y no. Lo que te impulsa a crear algo y no otra cosa. ¿Por qué quieres una mesa cuadrada esta vez y no una de forma ovalada? Porque te hace sentir bien tenerla en ese rincón en particular, mientras decoras tu casa imaginaria que estás construyendo en tu mente. Y eso será real, porque quieres que sea real. Y eso se reflejará en los planos inferiores. Imprimes la realidad de esta manera, porque quieres, porque te hace sonreír. Asombroso, gracias. Pero una pregunta, entonces, ¿por qué cuando vienes aquí a tu propia creación, algunas personas ya no sonríen? ¿Diseñaron eso también? ¿Una experiencia no sonriente en la que su yo superior está sonriendo desde arriba? Solo porque nunca antes se había hecho de esta manera, aunque sí. Pero digamos que no. Entonces esta variante se vuelve interesante. Entonces, ¿por qué no? Y es por eso que es un juego. Tú decides
y lo haces. Desde planos superiores, todo está listo y hecho. El destino está escrito. Desde el plano inferior, inventas las cosas a medida que avanzas. Entonces, no tienes libre albedrío y lo tienes al mismo tiempo. Y lo que sea que tu avatar quiera y haga mientras avanza, es libre albedrío. Pero desde arriba ya has considerado todas las posibilidades de lo que puede hacer en cada momento. Las diseñaste todas porque puedes manejar esa cantidad de datos. ¿Cuánto está realmente preparado de antemano y cuánto estamos formando desde abajo a medida que avanzamos? ¿Qué cantidad del libre albedrío para crear queda aún abajo? Desde un plano superior, naturalmente, ya estás interfiriendo mucho, y quiero decir hasta el punto de tener el control total sobre tu avatar abajo. Pero al mismo tiempo, desde la perspectiva de menor densidad de su avatar inferior, donde las cosas son más simples, menos información, conformando una densidad más simple como 3D o 5D, entonces su yo inferior tiene libre albedrío total. Pero a pesar de que eso es así, porque hay una cantidad infinita de posibilidades a seguir, tu yo inferior todavía está sujeto a otras reglas de su papel que también le impusiste. Entonces, aunque teóricamente tiene una cantidad infinita de posibilidades para elegir un curso de acción, todavía está limitado a los acuerdos anteriores con los que vive, dependiendo de la densidad, como la gravedad, usar puertas, no teletransportarse, no caminando sobre el agua y así sucesivamente. Entonces es solo una ilusión que el ser inferior parece tener libre albedrío, ya que tiene menos información, así que no sabe que ya está todo resuelto. Sin entrar en la conversación muy necesaria para poder tener un marco común, que es la realidad, que es real. Desde la perspectiva del yo inferior, ella está viviendo en su realidad, con sus limitaciones. Desde el punto de vista más expandido, eso es solo un juego. Juego que puedes cambiar en cualquier momento y puede ser real para ti en un plano superior o no, a voluntad. No significa que esté enfermo, ya que hace que su yo inferior sufra algo. Aquí llegamos a un conflicto de intereses que se generan desde diferentes puntos de vista de densidad. Pero desde arriba, no estás dejando que algo suceda. No está sucediendo, ya que no hay tiempo. Es solo un concepto. Solo sucede desde el punto de vista de tu avatar. Es un concepto desde una perspectiva superior, pero una experiencia desde la inferior. El yo superior no puede ser tan ingenuo como para no saber eso, no darse cuenta de cuánto duele estar aquí y sufrir. No es ingenuo, pero el simple hecho de que el concepto existe es suficiente para que suceda. Cuando creas el concepto que no es justo, no debe suceder, creas que sucedió. Significa que, aunque desde arriba tiene todo el control y donde desea colocar su atención, la responsabilidad de la acción recae en el ser inferior que vive la experiencia. Incluso decir eso nunca sucedió significa en algún lugar que sucedió. Nunca algo no existe, solo se refiere a otro marco o contexto. Ok, entiendo. Volviendo a los recuerdos.
Has estado hablando sobre el plan de vida implantado, el diseño, pero ¿cómo se relaciona con los recuerdos implantados? ¿Por qué exactamente necesitas implantarlos? ¿Cuál es el propósito específico detrás de eso? Para poder vivir cualquier cosa, necesitas poder interpretar las cosas de una manera específica. Para tener una experiencia de vida que estás diseñando para ti mismo, desde el punto de vista de tu ser superior, porque eres tú como tu ser superior quien está haciendo el diseño de la vida. Entonces, para tener esa referencia, para interpretar las cosas de una manera u otra, debes implantar esas referencias. Y esos son recuerdos implantados, tanto de una vida anterior como de algo en tu vida actual que nunca sucedió. ¿Y por qué no puedes aprender sobre la marcha? Aprendes a medida que avanzas. Ese es el punto. Pero si no tienes antecedentes básicos de interpretación, no puedes vivir según lo planeado. ¿Cómo sabrías que una roca es una roca y un caracol es un caracol si no tienes referencia para ver esa energía potencial como tal? Entonces, los recuerdos de vidas pasadas que las personas en 5D tienen, porque aquí las personas no las tienen, ¿son en su mayoría implantadas o una mezcla de algo real también? Y no me digas que ambos son iguales. De nuevo, ¿qué es real y qué no? Sabía que dirías eso. ¿Y por qué necesitas una referencia? ¿Por qué no ir completamente a lo desconocido? ¿El ser superior es un cobarde? ¿Por qué ves una silla como algo útil y no como una montaña, como lo ve una hormiga? Porque tienes vidas o tienes una referencia de que un trozo de materia que llamas silla es bueno para sentarse. Porque alguien te dijo al menos para qué sirve. Entonces, como con una silla, necesitas esa referencia para todo lo que existirá en esta vida en particular, o simplemente no sabrás qué son las cosas. ¿Por qué la necesidad de saber que la roca es una roca y el caracol es un caracol? Demasiadas reglas. Tener que tener una referencia es otra regla. No es necesario, otra idea, pero sí, supongo. De lo contrario, usarías ollas de cocina para sentarte, etc. Pero pensé que aprendes eso naturalmente cuando eres un bebé, que no es necesario implantar nada antes. Sí, aprendes a medida que avanzas y cuando un bebé crece, como dicen los psicólogos de la Tierra. Pero eso no es suficiente para vivir el plan de vida que diseñó antes de encarnar, como con el ejemplo del violín arriba. Aprendes, pero necesitas mucho más tiempo para aprender lo que necesitas. Ok, wow. No sabía nada de esto, que te implantas cosas antes. Y muchas personas viven solo con lo que han aprendido en su vida, como socialmente aceptado en la Tierra. Pero esas son las personas falsas, las de fondo, de personas simples, con vidas poco interesantes, que solo pasan día a día sin nada que valga la pena en sus cabezas. Por ejemplo, sin talentos creativos. Y sí, cargas, implantas cosas antes de venir. Para eso están las vidas pasadas. Tú, como alma, no saltas del caracol de jardín para convertirte en un maestro de conciertos, virtuoso del violín. Por eso digo que construyes tu alma a medida que avanzas, desde el punto de vista de una encarnación de menor densidad. Sí, dices
construyes, exactamente, pero ahora me doy cuenta de que también lo estás descargando a medida que avanzas. Alma perezosa. Como con todo lo que he compartido, ambos puntos de vista van de la mano. Desde un punto de vista, la construyes a medida que avanzas. Desde otro, implantas. Y también haces trampa, implantando cosas en tu ser inferior para dar unos pasos, sin necesidad de ser un maestro de conciertos de violín antes de la encarnación que realmente quieres experimentar, donde solo necesitas talentos de violín para ahogar tu soledad. Desde el punto de vista del yo inferior, esas son vidas pasadas con las que construye su alma, al igual que sus experiencias de vida presentes. Desde el punto de vista superior, esos son implantes y tú diseñas la vida con un simple pensamiento. Recuerde que estoy tratando de transmitir información de varias capas, al menos 3 capas aquí. Sí, lo sé. Estoy principalmente interesada en la capa superior ahora. Olvida la inferior. Al final, nada es real y no has experimentado nada. Todo es una idea en la mente de tu ser superior, una fantasía, una novela creada solo porque sí. Entonces, ¿cómo sabes que tus recuerdos como Svarús son verdaderamente tuyos y que no los cargaste del campo? O cargar cosas desde el campo es igual a ser eso y haber sido eso. Porque sé que todo es falso de cualquier manera desde un punto de vista superior, pero no para los que lo están viviendo. Si montar este juego, avatares, etc., es algo que diseñamos desde arriba para experimentar, ¿por qué entonces despertar a eso? ¿Por qué deberíamos saber esto ahora entonces? ¿No vamos en contra de nuestros planes? ¿O es este también el plan personal superior? Hacer que las pequeñas goshas se den cuenta de las cosas y que el yo inferior y superior se fusionen como una variante de la realidad. Pero si eres conservador y quieres que Matrix continúe, entonces sí, es una invasión. Las cosas deberían ser como son y como siempre han sido, sin contacto extraterrestre, sin saber cosas que no deberías saber. Pero desde el punto de vista de un plano inferior, las personas también están atrapadas en su propia creación. Pero como dije anteriormente, depende de ellos, los que lo viven, encontrar la salida a sus problemas. Si todavía te sientes confundida, míralo de esta manera. Fácil. Nada es real. Todo es una manifestación de tu mente. Esto no lo hace fácil en absoluto. Ok, dijiste que yo estaba en la Tierra, por ejemplo. ¿Quién estaba entonces? ¿O me tomé esa memoria del campo? Incluso cosas que juras haber vivido, como ir a Laughlin en Nevada en febrero. Ahora has seleccionado recuerdos para quedarte y otros que has olvidado sobre tu viaje. Los que has olvidado es porque no son relevantes. Y los que tienes podrían llamarse implante. ¿Estás segura de que tus 2 viajes recientes a Nevada y a Svalbard, por ejemplo, fueron reales? E incluso piensas que estoy loca sugiriendo que podrían no haberlo sido. Pero si te dijera que uno de tus 2 viajes es falso y el otro real, no podías saber la diferencia. Pero eso es irrelevante aquí, porque desde tu punto de vista ahí como Gosha, ambos eran reales. Pero de la Gosha arriba, nope, lo digo en serio. Este es solo un ejemplo, ¿verdad?
Solo un ejemplo. No te vuelvas loca por eso. Pero lo que estoy tratando de decirte es que desde un punto de vista las cosas son reales y desde otro son implantes. Y esos son dos extremos, densidades más altas y 3D más bajas. Esto es difícil de transmitir porque hay múltiples puntos de vista sobre lo mismo. Desde su punto de vista como Gosha, la niña humana, todo lo que ha vivido es real. De otro, algunas cosas son reales, otras son implantes. De otro, nada es real. 3 niveles. Y al final, no depende de mí decidir qué es real y qué no. Esa es tu tarea. Como vengo explicando, cada sistema contenido, que es un nivel de conciencia compartida también llamado reino existencial, tiene su propio inconsciente colectivo, con su conjunto preciso y específico de frecuencias y vibraciones que lo definen, y que no es otra cosa que los registros acásicos de ese nivel específico. Todo esto significa que, al existir dentro de un reino existencial, con sus frecuencias y vibraciones específicas, es difícil percibir cualquier otro reino existencial, cualquier otro sistema contenido, si la frecuencia de nuestras vibraciones no coincide con ellas. Mientras existamos dentro de la frecuencia y las vibraciones de un reino existencial, nuestras vibraciones serán parte de él, ya que somos los manifestadores de dicho reino existencial, de manera personal y colectiva, porque el reino existencial que vivimos y experimentamos es un espejo de quienes somos. No vivimos en un reino existencial, somos el reino existencial que experimentamos, ya que solo nos experimentamos a nosotros mismos a través de la lente y la edición de nuestro nivel de conocimiento y conciencia. Y todo lo que está fuera de nuestra capacidad y nivel de percepción y comprensión, o se reduce a lo que podemos manejar y explicar, o se malinterpreta o simplemente no existe. Todo esto significa que aunque como almas habitamos en nuestro propio nivel de los registros acásicos, no podremos acceder a ninguna información, nada perteneciente a una versión más ampliada de los registros acásicos, si nuestra frecuencia y vibración están encerradas en nuestro estado actual de la conciencia, y su frecuencia y vibración. Necesitamos expandirnos nosotros mismos, para poder accesar los reinos superiores a los que tendremos afinidad vibratoria, a la hora ser ellos también. Para poder acceder a un nivel más ampliado de los registros acásicos, entonces debemos convertirnos en una compatibilidad vibratoria con ellos. Y eso significa que debemos empezar a tener ideas, pensamientos y emociones que sean más elevados que el promedio de nuestro ámbito existencial actual. Como siempre, todo es cuestión de coincidir con lo que buscas. Para acceder a la información y a la conciencia que está fuera del sistema autónomo del reino material, su conciencia debe surgir de ella, y esto es lo que sucede en el momento de la muerte, cuando el cuerpo físico deja de filtrar la frecuencia y las vibraciones del mundo material, por lo que el sujeto de repente toma conciencia de otros reinos, que tienen una vibración diferente a la del mundo de los vivos. Pero hay otra forma menos dramática de acceder a otros reinos, y es tener una experiencia mística que mejore la conciencia. No se necesitan productos químicos para esto, por lo que desaconsejo el uso de psicodélicos y drogas naturales para este asunto, porque obligan al sujeto a tener experiencias místicas que son demasiado fuertes para lo que el sujeto está preparado para manejar y comprender, sin mencionar el efecto alucinatorio muy real que tienen, donde lo que el sujeto está experimentando es una mezcla caótica de respuestas cerebrales irreales, químicas sobrecargadas y que funcionan mal, y percepciones que verdaderamente pertenecen a otros reinos existenciales,
como el bajo astral, que es el más cercano en frecuencia y vibración al mundo de los vivos, porque está solo a un pequeño giro de luz de distancia. Esto me lleva a la única y verdadera manera de acceder a los niveles de los registros acásicos, que están por encima del reino existencial en el que experimentas tu vida. Debes ser claro y congruente con quien eres, y debes volverte mentalmente fuerte y concentrado. Debes deshacerte de preocupaciones mundanas y dramas innecesarios. Sé que es difícil estar vivo en la Tierra, pero sí expandir tu conciencia y acceder a una versión más amplia de los registros acásicos es lo que deseas. Entonces debes simplificar tu vida, deshacerte de lo que no te sirve y concentrarte solo en lo que realmente quieres. Entonces debes practicar la meditación real, limpiando la mente de sus pensamientos de mono neurótico. No eres la mente del mono, eres esa conciencia profunda e infinita que observa desde atrás. Esto es difícil al principio, pero a medida que practicas, el espacio entre cada pensamiento comienza a ampliarse más y más, y con ello, llegará a ti una gran paz y tranquilidad. Es allí donde comienza a darse tu conexión con los registros acásicos más expandidos, pero siempre como resultado de aquello en lo que te estás enfocando, siempre como resultado de las vibraciones de tu pensamiento, por lo que tener intenciones claras es clave. Hagan esto lo suficiente y accederán a niveles de conciencia, que les permitirá descargar pensamientos, ideas y emociones que pertenecen a un sistema contenido más expandido y sus registros acásicos más amplios. Esto significa que te convertirás en un canal para que esa información sea descargada, para ingresar al mundo de los vivos o a tu reino existencial inicial. Sí, eso es canalizar, exactamente así. Con aún más práctica, ni siquiera necesitarás entrar en un estado alterado de conciencia para acceder a ese conjunto de información más ampliado, podrás hacerlo en cualquier momento, simplemente adaptando tu percepción y tu vibración a lo que es necesario en cada momento, ya que una meditación profunda y consciente puedes realizarla en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia. Así es como te conviertes en un canalizador. Y esta es la naturaleza misma de las semillas estelares, en general, porque tienen una frecuencia y vibración más altas que la de la persona promedio que vive en la Tierra, y esto significa que su comprensión de la realidad es mucho más amplia y avanzada. Las semillas estelares son almas que están teniendo una experiencia en la Tierra, pero que pertenecen a civilizaciones más avanzadas, o reinos existenciales mucho más elevados, ya que su frecuencia y vibración es más alta que la del resto de las personas, por lo tanto pueden acceder a información que el promedio no puede. Y es por eso que son tan mal interpretados e incluso atacados en la Tierra. No encajan en la dinámica existencial enfermiza de la Tierra, y no lo hacen, porque su conciencia como alma se está canalizando información, emociones y conocimiento puro que pertenecen a reinos existenciales mucho más elevados y a sus registros acásicos. Ampliando aún más este tema, también pueden conectarse y descargar información de su propio sistema de conciencia autocontenido como almas individuales, sus versiones privadas de los registros acásicos. Un ejemplo de esto es cuando te conectas con tu yo superior, que es una versión más avanzada de quién eres. Una con menos limitaciones impuestas por el cuerpo biológico vivo, que es el adaptador y limitador de la percepción. Otro ejemplo de esto es cuando te conectas con otras versiones de ti mismo, aquellas que experimentan realidades y líneas de tiempo paralelas, especialmente aquellas que son las más cercanas a la tuya. Esto ocurre muchas veces mientras sueñas, donde no son solo fantasías, o el cerebro procesa la información que obtuvo durante el día, sino que también son una vía de comunicación para ver y experimentar lo que otra versión de ti está viviendo. Todas esas otras versiones de ti mismo que viven en otra línea de tiempo o universo paralelo no están aisladas de quién eres hoy. Todas esas otras versiones de ti influyen y forman quién eres hoy, forman tu personalidad, tus valores y tu marco ético, ya que puedes conocer las cosas y las consecuencias sin tener que experimentarlas tú mismo directamente.
Y también influyes en las otras versiones de ti mismo. Todas esas personas, todas esas almas que también son ustedes, y no. Porque cada persona con alma, cada criatura con una conexión con la fuente, eres tú en otra línea de tiempo, en otra encarnación. Todos aquellos en la Tierra y en otros planetas, y todos aquellos en otros reinos existenciales y planos de existencia, son todas versiones de ustedes. Todo lo que necesitas hacer es sintonizarte con su frecuencia y vibraciones y descargarás información y experiencias de ellos, porque todas ellas son otras versiones de ti. Todos somos una sola persona, los buenos y los malos, y los grises también, incluidas las pulgas de un perro en Sudáfrica. Todos somos uno, todos estamos conectados, porque todos somos ideas que la fuente tiene como mascotas en la mente mayor de la poderosa e incomprensible fuente, que está fuera de todos los conceptos de espacio, tiempo, distancia y dualidad. Medita con intención consciente y enfocada. Deshazte de lo que es inútil para ti, lo que también significa deshacerte del karma. Vuélvete iluminado, no solo interpretado como ser la luz, sino también como ser ligero, como si estuvieras libre de peso que te arrastre hacia abajo en tu camino espiritual. Conviértete en una pluma brillante e iluminada. La meditación es así de poderosa. Aprende a ser paciente y constante, y no te rindas, ya que te llegarán cosas buenas. Todos somos uno, somos fuente. La mera idea de que somos muchas almas es solo una idea en nuestra mente, porque nosotros somos fuente, tú eres fuente. Esto será todo por hoy. Gracias por ver mi video y por darle like, compartirlo y suscribirse para obtener más información. Y espero verlos aquí la próxima vez. Con mucho cariño, su amiga Mari Suaru.